Apple Store para iPhone o en Google Play para Android o en Google Play para su teléfono celular. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Usted nos puede ver desde su casa u oficina como si estuviera viendo una película de Netflix o como si fuera a ver. Ve usted que le aparece YouTube, se le pone a YouTube Proyecto Puente en vivo y ya. O suscríbase al canal de Proyecto Puente para que esté bien informado con el impacto de nuestros videos y materiales. Tengo al escritor y periodista, qué gusto escucharte, mi estimadísimo Genaro Villamil. Teníamos mucho que no hablábamos contigo y qué mejor que tú para entender todo lo que está ocurriendo, y has sido también un crítico del caso de Nestora Salgado. Bueno, la forma que lo está abordando el candidato del PRI sorprende en verdad, Genaro, y ahora se aferra a decir que no se retracta. Bueno, pues por lo menos le sigue atizando. Genaro, ¿qué es el caso Nestora Salgado? Ahorita voy a reproducir lo que ha dicho ella. ¿Frente a qué estamos con esto? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto, ¿cómo estamos? Un saludo a ti y a todos los que te escuchan. Y hace una campaña que no nos escuchábamos, ¿verdad? Sí, hombre, qué bárbaro, no, pues es que te has vuelto ya, eres una estrella, eres entre tantos libros que he escrito, participas en todas partes, pues te me has vuelto muy difícil, mi querido Genaro. Es que luego ustedes son muy mañaneros Lo y yo sé, muy madrugador. lo sé que por eso ya te vamos a dar horarios más tardes, créeme, para poderte tener. No, mira, Luis Alberto, esto es un ejemplo de la vileza que se comete cuando se pretende ganar votos de una manera, pues muy vil, digamos, para ser reiterativos, o sea, llamar al miedo, atizando el odio contra una persona que ya estuvo en la cárcel 2 años, 8 meses de manera injusta. Hay 3 jueces que decretaron la inocencia de Nestora Salgado. La ONU también señaló que la detención de Nestora Salgado en 2013 fue irregular, y frente a lo que estamos es ante el rostro más represivo y conservador del PRI, que es el que está defendiendo ahorita José Antonio Meade, que supuestamente era un rostro amable, un rostro independiente y ajeno a las prácticas priistas. Se está agarrando de una vieja venganza de los caciques vinculados al crimen organizado en Guerrero, y específicamente en Olinalá, Guerrero, en contra de Nestora Salgado. Nestora Salgado fue electa por las comunidades de Olinalá como coordinadora de la policía municipal, perdón, de la policía comunitaria, que pues, abarca todo el municipio. Y desde 2013, el gobierno de Ángel Aguirre Rivero y el alcalde Eusebio González Rodríguez pues emprendieron una cacería en contra de ella y en contra de esa policía comunitaria, porque estaban afectando los intereses del cártel de narcotráfico para el que estaba trabajando el candidato ahora a diputado federal y ex alcalde Eusebio González Rodríguez. ¿Por qué no dice el señor José Antonio Meade que su partido está postulando para candidato a diputado federal a un alcalde o a un exalcalde de Olinalá que fue vinculado con el crimen organizado, ¿no? Ujú. Ese es el tema que está ahí de fondo, y el tema más delicado pues es prácticamente poner en riesgo la vida de una candidata, independientemente del partido que sea, en un estado que ya tiene más de 13 personas asesinadas en este proceso electoral. Es una de las cosas más increíbles de lo que pudo haber pasado con el caso de Nestora Salgado, ¿no? Pero, Nestora, ¿qué es lo que hacía, dices? ¿Era ella, pertenecía a la policía comunitaria? Nestora Salgado es una migrante mexicana que se fue en 1991 a Estados Unidos. Hizo muchos trabajos domésticos, hizo trabajos de obrera en Seattle. Gana, o sea, tiene un salario mucho mayor que viviendo en la pobreza en Olinalá. Regresa, empieza a hacer trabajos pues comunitarios de reparto de víveres y de atención a la salud en las rancherías muy pobres de su municipio de Olinalá. Cuando se aprueba la ley 701, que es una ley que legaliza la
formación de policías comunitarias a partir de los usos y costumbres de las comunidades nahuas. Ella es electa como coordinadora de alrededor de 200 policías, de 200 integrantes de una policía comunitaria. El principal problema que tenía Olinalá en ese momento, estoy hablando ya del 2011, para enfrentar la delincuencia, era la presencia de un grupo de sicarios que llegaron al municipio y empezaron a cometer robos, empezaron a secuestrar a la gente y que trabajaban para el alcalde. Este grupo de sicarios trabajaban para el alcalde. Y también este grupo de jóvenes sicarios que no pertenecían al municipio tenían una red de muchachas que las usaban como sexoservidoras. Estas muchachas son a las que sus mamás las entregan al centro de reeducación que estaba a cargo de la policía comunitaria. El modelo de las policías comunitarias en Olinalá Guerrero tenía como esta especie de centros de reeducación en lugar de cárceles, ¿no? Y las mamás las entregan con unas cartas diciendo que se entregaban a la policía comunitaria a estas chicas. Este es el origen de la acusación contra Nestora Salgado por presunto secuestro, porque dicen que ella solita secuestró a estas muchachas y a otras personas que estaban en el centro de reeducación, que es un centro donde llegaban todos los detenidos de otras policías comunitarias de otros municipios del estado de Guerrero. Pero en realidad era el pretexto para acabar con este modelo de organización de seguridad pública que estaba afectando los intereses del cártel y sus vínculos con las Fuerzas Armadas de Guerrero y los grupos políticos, ¿no? Y 3 jueces, dices, la absolvieron. Ella fue llevada después a juicio y 3 jueces la absolvieron. Ella, al ser detenida de manera irregular, sin orden de aprehensión, fue detenida por la Marina y por el Ejército en uno de los actos que anticipó una escalada de violencia en Guerrero. Hay que recordar que a ella la detienen antes, por ejemplo, de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el municipio de Iguala. Hubo una serie de protestas en Guerrero, encabezadas entonces por esos normalistas de Ayotzinapa. A ella la querían mandar al ¿cómo se llama? Al penal de alta seguridad de Tepic. Finalmente ella se queda en Tepepan. Por cierto, cuando la entrevisté ella me dijo que fue compañera de celda, o más bien vecina de celda, del Bester Gordillo, por ejemplo, ¿no? Y su juicio pues duró casi 3 años, en donde no pudieron demostrar que ella había secuestrado a tal número de personas. Ella lo que mostró fueron las cartas que le dieron las mamás de estas chicas, ¿no? Y bueno, primero se fue a una instancia, luego a otra instancia, y la instancia final es la que la libera sin cargos, sin ninguno de los cargos, es decir, sale inocente. Entonces, no es posible que el señor José Antonio Meade, que dice que está respetando el Estado de Derecho, ni siquiera sea capaz de aclarar que los jueces liberaron a Nestora Salgado porque no habían pruebas de que hubiera secuestrado a nadie. Fue una campaña terrible la que se ha hecho contra Nestora, porque participó la señora Isabel Miranda de Wallace, ¿no? Que luego se compra las peores causas, ¿no? Para estar a favor del PRI, ¿no? Entonces, no hay nada entonces que vincule, que compruebe, como dices, Genaro Villamil, el delito de Nestora Salgado. Le han inventado, le montaron todo esto. En 3 años de juicio no se le comprobó, de acuerdo a lo que me describes, a lo que me narras y a los intereses que ha tocado allá. Y aún así, con todo este contexto, el candidato del PRI se ha metido a cuestionar a Nestora Salgado. Así es, y lo hizo desde antes del debate. Lo hizo en varias entrevistas. Yo lo escuché con la entrevista que tuvo con Milenio y luego también una entrevista que tuvo con Tercer Grado. De repente empezó a mencionar a Nestora Salgado como ejemplo de secuestradora que ponía en riesgo
y que cuestionaba la integridad de los candidatos de Morena. Me sorprendió todavía más cuando en el debate, en cadena nacional, pues prácticamente criminaliza a Néstor Salgado y le entrega a López Obrador esta carta, esta supuesta carta que está en el expediente. ¿Por qué no lee el señor José Antonio Meade la otra parte del expediente? Es decir, si vas a acusar, por lo menos ten a la mano las dos partes o las dos caras de la moneda, ¿no? Claro. Y eso es lo que justamente pues ha molestado a mucha gente de Guerrero y por supuesto a la propia Nestora, que curiosamente la semana pasada cuando trató de llegar a Olinalá y luego a un meeting en San Marcos fue retenida unos minutos por elementos del ejército en la carretera de Guerrero, ¿no? Uh-huh. Y lo que ha dicho Nestora Salgado, que hoy es candidata al Senado, ¿no? Por cierto, es candidata al Así es, Senado, ¿verdad? es candidata plurinominal. Uy, le está haciendo hasta publicidad gratis, se me hace. No, ya la convirtió en una heroína. Y además la está señalando y no deja de ser peligroso que lo haga de esta manera el candidato priista porque pues cualquiera que quiera hacerle un favor puede atentar contra la vida de Nestora. Y aparte lo que ella contesta aquí hace 19 horas, Genaro Villamil, tras declaraciones en el debate fueron a disparar a casa de mi hija, responsabilizo a José Antonio Meade de lo que nos pueda pasar, discúlpate y renuncia. Pero la renuncia de la reacción de José Antonio Meade es todo menos una disculpa o retractarse o moderarse tal vez, pues ni me retracto ni ofrezco disculpas, faltaba más. Por si fuera poco, le obsequian a la señora una senaduría plurinominal. La amnistía de Andrés Manuel va en serio. Yo estoy del lado de las víctimas y de la legalidad. Es tiempo de definiciones. ¿Cómo ves, Genaro? El nivel que está agarrando esto. Es un nivel muy preocupante porque ahí lo que estás observando es cómo agarró José Antonio Meade, hundido en el tercer lugar de las encuestas, el caso de Nestora para llamar la atención sobre el tema de la mano dura, ¿no? Lo que en el fondo está planteando José Antonio Meade y su partido es no justicia, sino la ley de la mano dura, en contra de quien sea, ¿no? Y aquí, pues evidentemente está tratando de vincular el tema de Nestora con el tema de la amnistía que se propuso precisamente en Guerrero, que es una de las entidades en donde una enorme cantidad de población pues está vinculada a la siembra de amapola y a la marihuana precisamente por la pobreza, por lo que ya explicó López Obrador en el segundo debate, ¿no? Me extraña, digo, si es por estrategia, pues a lo mejor tenías a Napito, tenías a Elvester Gordillo, no sé, a otras personas que se le pueda cuestionar, Exacto, ¿no? Exacto, pero aquí se están ensañando y el candidato priista se está ensañando con un caso que alcanzó además dimensiones internacionales. Un caso en donde evidentemente se trató de una detención arbitraria y eso lo dijo la ONU. Yo no sé cuál es la tirada de José Antonio Meade, ¿no? Pues por lo pronto yo veo un riesgo, ¿eh? Un riesgo. No sé si esto esté calculado, presupuestado, y si está calculado y presupuestado, pues lo veo muy riesgoso, Genaro Villamil. Es muy riesgoso precisamente por el clima de violencia que hay en Guerrero y por el clima de violencia que hay en el país. O sea, estamos en una de las campañas más violentas, donde han atentado contra la vida de varios candidatos y candidatas, ¿no? Y este tipo de mensajes que no ayudan, porque está criminalizando a una candidata que ya está registrada ante el INE, que el Tribunal Electoral validó su candidatura. Es decir, si fuera secuestradora, no podría ser candidata. Es decir, violaría pues la ley electoral. Eso es lo que me parece increíble, ¿no? Con qué facilidad él puede calificar de secuestrador a alguien que es candidata. ¿Es plurinominal o es de votos, de mayoría? Hasta donde entiendo es de la lista plurinominal. Es plurinominal. Por el estado de Guerrero. Sí, pero y si no... Si está en la posición 2, es decir, va a entrar
al Senado, es decir, está en una de las posiciones privilegiadas, ¿no? Y sí, y para ser candidata debe estar exactamente aprobada por el INE, ¿no? Por el partido y por todo. Exacto. Plurinominal también, ¿verdad? Sí. Sí, 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 exacto, o sea, no tiene ninguna cuenta pendiente ni antecedentes penales, pues porque justamente salió libre. ¿Mm? Uy, en verdad no no le encuentro la fórmula, no le encuentro la ganancia habiendo tantos temas que haya abierto este tema tan, pues de alguna manera débil por las resoluciones de los jueces, por las manifestaciones en los organismos internacionales. Yo creo que pudiste haber abierto un frente contra el Bester, contra Napito, pero contra Nestora, y lo está responsabilizando. Eso que dice, fueron a disparar a la casa de mi hija, uy, uy, uy. Uy, Eso que se no me le... hace muy delicado, Sí, hombre, eso se me hace sumamente delicado porque efectivamente, pongamos que no fue una orden de José Antonio Meade, exactamente, eso estaba pensando. A río revuelto, ganancia de pescadores, hay mucho acomedido, Genaro. así es, o sea, lo menos que puede esperarse de esta campaña es un crimen político más, Ujú. y menos contra Nestora, porque estamos hablando, a ver, no estamos hablando de una mujer individualmente fuerte, estamos hablando de un movimiento que se llama la CRAC, que es la Coordinadora Regional de Policías Comunitarias de Guerrero. Estamos hablando de una personalidad de las dimensiones de Mireles, o sea, son figuras dentro de los estados de Guerrero y de Michoacán que tienen una fuerza social y política muy importante, ¿no? A ver, están tentando al tigre, eso es lo que hay que decir, eso es lo que ellos están usando, ¿no? El tema de la violencia, pues para tentar a estas organizaciones, ¿no? Qué Y bárbaro. hacerlo en un estado de Guerrero, con la tradición que tiene de guerrilla, de insurrección armada, pues es muy peligroso. Sin duda alguna. Genaro, pues por último, ¿qué ves en lo que resta del proceso electoral para cerrar? Ya te estaremos consultando y te vamos a dar horario más tarde, te prometo, porque, porque es muy interesante siempre escucharte, en verdad, muy enriquecedor, mi estimado Genaro. Estamos en una de las etapas más delicadas del proceso, es decir, a ya 40 días, a menos de 40 días, 38. Uno de los, el desenlace pues va a ser muy tenso, ¿no? Independientemente de quien esté arriba, no han podido mover ni bajar a López Obrador de la preferencia en las encuestas, ¿no? Pero este tipo de mensajes lo que hacen es enturbiar el proceso electoral, como lo que está sucediendo también en Jalisco, ¿no? ¿No se te hace extraño que siempre un día después de un debate presidencial haya un acto de violencia en Jalisco? Esto que pasó contra el exfiscal Nájera el lunes, y luego en el primer debate fue cuando dieron a conocer que habían sido disueltos en ácido los chicos desaparecidos, los jóvenes que estudiaban cine, ¿no? No había caído en cuenta. Después del primer debate fue eso. Sí. Después del primer Ajá. debate, el 22 de abril, si no me equivoco, Ujú. el lunes, el 23 de abril, la Fiscalía de Jalisco es cuando da a conocer que habían encontrado a Cierto. los restos de estos jóvenes disueltos en ácido. Entonces dices, ¿de qué se trata esto? Es decir, cada vez que hay un acto cívico, por llamarlo de alguna manera, dentro de la campaña, hay ese tipo de mensajes muy violentos, ¿no? Como lo que sucedió en Guadalajara el lunes, ¿no? Una balacera, ¿no? Que lo que se está reflejando es esta fractura en el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Sí, además, y otra vez Guadalajara convertido en el epicentro de la violencia, Genaro, a los años del cártel de Guadalajara, ¿recuerdas? De Caro Sí, Quintero, los años de Caro Quintero. los hacedores de todo lo que vemos, y ahorita lo Así es, estamos viendo igual o peor, me decía un colega ayer, ¿eh? Ojo. así es, así es. Eso es a mí lo que me preocupa, porque entonces te están planteando un escenario de miedo vía este tipo de actos violentos, ¿no? Sí.
¿Y por qué no baja, te pregunto por último, López Obrador? ¿Por qué crees tú que en verdad no le han movido nada? Es decir, el debate no movió nada. Ahorita me confirmaba Rolando de Montecnia de las Heras. Ayer hablaba con Crespo y Jushim, me decían la verdad, he hablado con Arriola, con muchos me dicen, este arroz ya se coció, es muy difícil que pierda López Obrador. Ni con fraude gana, me decía Crespo ayer, que causó mucho impacto. De hecho, fuimos tendencia 18 a nivel nacional en YouTube por todo el crecimiento que tenemos. ¿Tú a qué le atribuyes, Genaro, la estabilidad de López Obrador? Porque porque no es un voto ideológico. O sea, no estamos enfrentándonos a un típico voto ideológico en donde hay tres opciones distintas y la población tiene que elegir entre tres y se puede cerrar la elección. Estamos ante un auténtico referéndum en contra de la cleptocracia. Digo, ahí te voy a meter el anuncio del título del libro. Es decir, la ciudadanía está mucho más radicalizada que Andrés Manuel. Si el que se ha moderado es él. Lo que hay es un hartazgo, una situación de profundo enojo social, de ganas de un cambio, y que pues mucha gente está eligiendo a López Obrador como quien encabece o quien guíe ese cambio. Unos pensaban que iba a ser Ricardo Anaya. El problema con Ricardo Anaya es el frente que lo acompaña, ¿no? Y pues la desconfianza que genera la propia trayectoria de Anaya, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, pues López Obrador se queda prácticamente como el único depositario de este voto de hartazgo opositor y muy, muy harto de la corrupción, ¿no? Totalmente. Y además se encargó el gobierno federal de depositar en Morena como el único partido de oposición en el sexenio también. Y le han hecho la campaña. Exacto. Le han hecho la campaña de la manera más increíble, o sea, es decir, lo volvieron el referente de la campaña, ¿no? Además, ¿sí? No han entendido que entre más lo atacan también, pues menos le afecta. Es decir, con el anuncio de la persona con la tercera edad que le hicieron la semana pasada, pues lo victimizaron. No sé, no han logrado posicionar un tema, sino el ataque no le está haciendo, Genaro. No siguen le está creyendo que estamos en el escenario del 2006. Los ensayos en contra del voto opositor de López Obrador son muy similares a los del 2006, que si es un peligro para México, que si va a venezolanizar a México, sí, que si va a expropiar propiedades, ¿no? Ahora el que salió con la expropiación fue el Bronco. Y no están entendiendo que estamos exactamente 180 grados de diferencia del 2006. O sea, ya pasaron 12 años, ya pasaron dos gobiernos, uno del PAN, otro del PRI, y estamos en la agonía de un sexenio muy lamentable y muy crítico para mucha gente, ¿no? Entonces, no tienen nada que defender ante eso, ¿no? Lo que dicen es que el modelo económico, bueno, cuando tú le dices eso a la gente que durante 40 años ha tenido el mismo ingreso, pues no les estás diciendo nada, ¿no? O sea, simplemente no pueden defender la misma fórmula que han tenido durante 40 años de gobierno para decir que López Obrador es una amenaza, ¿no? Totalmente. Genaro, pues te agradezco mucho en verdad y queda pendiente, es que ha sido una vorágine informativa, tú lo sabes, tenemos por acá también elecciones estatales, municipales, hemos andado a 1000 por hora, mi querido Genaro, pero está pendiente. ¿Cómo está, por cierto, en Sonora el voto? Pues mira, está disperso, está competido, el Senado está competido, es decir, contra todos los pronósticos, un debate que no fue muy buen aprovechado hoy por la oposición, la municipal está competida también entre pues Morena y el PRI, hasta ahorita son los que más se han posicionado. ¿Morena y el PRI? Morena, en Hermosillo, Morena. ¿Y el PAN? El PAN también, digo, en el tercero, pero ahí en la pelea, es decir, todavía falta un mes, ciertamente, falta un mes y medio, pero la preocupación aquí en Palacio de Gobierno de los priistas, Genaro, es que Morena, pese a ser un partido que no era una oposición, era el PAN, pero con lo que pasó con Padres, con lo que arrastra el voto negativo, se metió Morena a la pelea por la alcaldía.
sigue estando arriba el PRI, pero Morena a 5 puntos, 8 puntos abajo, no es nada un mes, tú sabes, en un mes puede pasar muchas Se cosas. está cerrando. Se está cerrando, encabezan y en el Senado una encuesta te presenta a Morena arriba, otra al PRI, otra al PAN. Digo, lo que sí te puedo decir es que está cerrado. Y Morena dominando escenarios que jamás habíamos pensado, Genaro, en Sonora, jamás, ¿eh? Y viene López Obrador y llena plazas. Digo, tú sabes, es el fenómeno, eso es cierto lo que han dicho en el norte, cómo está sosteniendo a López Obrador y a Morena, ¿eh? Eso sí es Así verdad. es. Sí, Así es es, verdad. es el efecto López Obrador, lo que está generando en el norte del país una cosa que no se había visto nunca, no se vio en el 2006, Exacto. no se vio en el 2012, y eso es lo que no entienden, que en el norte del país, que es un voto pragmático y muy bravo, en el sentido de que pues a un norteño no lo vas a convencer con mensajes de odio, ¿no? A un norteño o a un votante típico norteño lo vas a convencer con hechos, ¿no? Entonces, ese es el efecto que está pasando en esta campaña, ¿no? Totalmente, Genaro Villamil. Pues te mando un abrazo y ya organizaremos, me prometo organizar esa presentación del libro que pues, ya ves que se canceló Es que los por... sismos Sí, nos hombre, pero afectan. mira, vamos, te lo juro, vamos a juntar ahí porque tienes muy buen material del de Cleptocracia y la rebelión de las audiencias que nos hemos estado saboreando, mi querido Genaro, pero pues insisto, los tiempos, veremos en junio no sé cómo andes o si se pueda todavía, veremos aquí o ya Pues pasando ahí las nos ponemos de elecciones. acuerdo. Yo creo que el chiste es que bajen un poco las aguas Sí, ¿verdad? electorales Sí, sí. y así incluso el balance de lo que viene. Ya dijiste, pero créeme que no te nos vas a escapar, ¿eh? Te vamos a traer. No, claro que sí, muchas gracias. Órale, te mando un abrazo, mi Genaro Villamil. Estamos en Un contacto. abrazote. Igualmente, mi Genaro Villamil, escritor y periodista de la revista Proceso, en verdad, ilustrador, lo que nos ha dicho, muy enriquecedor. Y además, pues él de veras tiene dos materiales que no hemos podido, porque ha habido tanto trabajo. La primera vez se canceló por agenda. ¿Cuándo fue? ¿Este año fue o el año pasado? ¿Cuándo cancelamos? El año pasado, ¿no? Que ya lo teníamos. Ah, por el temblor, perdón, en septiembre se canceló la presentación, ya la teníamos en el Parque de la Ruina, el ISC Proyecto Puente, que hemos traído a periodistas y escritores de gran talla como él, pero pero lo vamos a traer. Lo que ha dicho Nestora es, en verdad, lapidario. Yo no entiendo esa estrategia de José Antonio Mid de estarse peleando con Nestora Salgado. ¿Por qué no se pelea con Napito, con el Bester, Nestora? Con todos esos elementos que acaba de poner a debate Genaro Villamil. No lo entiendo. No da. No da. No da en verdad, ¿eh? Estoy impresionadísimo. Mucha gente, voy a hacer un corte, vuelvo, leo los comentarios. Las fiestas del Pití, ¿qué ha pasado con las fiestas del Pití? ¿Quién viene? ¿Qué ha ocurrido? Hablaré ya llegó la directora por acá, Margarita Torres, está aquí en el estudio, que nos comente. Ahorita Mirna Rea debate con Sociedad Civil Organizada. Pueden mandar videos, mande mensaje de voz al 6622 21 11 36. Le tenemos videos de auditorio de cibernautas desde ayer que nos han hecho llegar para preguntarle en video. Y sociedad civil aquí, como siempre, Proyecto Puente rompiendo el esquema de información. Y vuelvo con los comentarios de la audiencia. Le recuerdo, esto es Proyecto Puente. Usted puede bajar la aplicación de Proyecto Puente para su teléfono celular en la Apple Store, nos puede para iPhone, para Google, para Android en Google Play, o puede suscribirse en el canal de YouTube en Proyecto Puente Periodismo Diferente. Volvemos.